Hola amigos de Filosofía Apuntes, estamos hoy 20 de marzo de 2020, todavía estamos con esto del coronavirus, estamos en cuarentena, ¿no es cierto?, cumpliéndolo, eh, pero usted, ¿no es cierto?, debe disfrutar de toda la tecnología, de todo lo digital, y por eso es que le traemos este podcast, que se aleja un poco de lo que habíamos visto la última vez, que era la vida de Aristóteles, ¿ya? Pero antes de pasar a la vida de Aristóteles, quiero ver algunos otros temas que son importantes en la filosofía. El primero es el paso del mito al logos. El paso del mito al logos. ¿Qué significa esto de el mito al logos? Bueno, el mito usted lo entenderá como una historia, ¿no es cierto? Como una historia que a lo mejor pudiera no ser verdad, ¿no es cierto? Un mito es algo que no es muy verosímil, es una historia fabulosa, ¿no es cierto? Una historia muchas veces imaginaria que altera las verdades, ¿no es cierto? Altera los personajes, altera, no sé, hechos, como usted quiera llamarlo, ¿ya? Son fantasías, por de alguna manera decirlo, y nos hablan, ¿no es cierto?, los griegos, que hay un paso del mito al logos, un paso del mito al logos. ¿Y qué significa el logos? Logos, tiene tantas acepciones, chiquillos, tantas acepciones. Por ahí andaba un meme que decía, logos, tanta cosa, ¿no es cierto? Pero tiene varios matices. Por un lado significa razón, por un lado significa palabra, por un lado significa pensamiento, por un lado significa inteligencia, también por otro lado significa comparación. Por ejemplo, cuando nosotros decimos analogía, ¿no es cierto? Ahí está logos, ¿no es cierto? Psicología, estudio del alma. Si se recuerda, ¿no es cierto? Teníamos un podcast sobre el abecedario griego, y ahí veíamos que, ¿no es cierto?, psicología, por ejemplo, era la división, ¿no es cierto?, de psique y logos, es decir, es el estudio o el razonamiento del alma. Eso es la psicología, al menos así por nombre la tenían, ¿no es cierto?, la etimología griega, ¿ya? Por lo tanto, usted debe entender que este paso, ¿no es cierto?, del mito al logos es como de la superstición a la ciencia, o de la religión a la ciencia, por de alguna manera decirlo, ¿ya? Este es el paso del mito al logos. El contexto, ¿no es cierto?, es en la antigua Grecia, y se dio con los mitos de mano de dos escritores que son Homero y Hesíodo. Estos nos relataban los acontecimientos que sucedían entre los hombres y los dioses, quienes tenían una relación dicotómica entre mando y obediencia. Si recordamos, por ejemplo, la Odisea, recordamos la Ilíada, era una relación que los dioses tenían con los hombres tenían que obedecer, ¿no es cierto?, el destino que los dioses les imponían, ¿ya? Y muchas veces los dioses se involucraban también con las humanas, entonces era bien, con las mujeres. Entonces era bien controversial, ¿no es cierto? Sobre todo para aquellos que eran racionalistas. Los mitos sirvieron en la antigüedad para poder explicar los fenómenos naturales que rodeaban al hombre, a falta de la información o tecnología que en estos tiempos no se desarrollaba del todo. En efecto, si usted está en un lugar y no tiene tecnología, no tiene nada, sino que usted va solamente con lo que entiende, es posible, ¿no es cierto?, que usted, luego de entender muchas cosas, le dé un razonamiento o le dé una explicación religiosa a todos los fenómenos que están alrededor suyo, y no una razón científica, porque usted no tiene la ciencia, digamos, para comprobarlo. Entonces lo que tiene ahí a mano, ¿no es cierto?, es el pensamiento religioso. La creación del mundo era incomprensible sin la presencia de los dioses o seres divinos que configurarán la complejidad que vemos en la realidad. Esta fue una mirada práctica a la realidad, y de ahí que el mismo Hesíodo explicara esto en su Teogonía. Sin embargo, con el tiempo el hombre va entendiendo que hay ciertas causas que tienen explicaciones más allá de una divinidad, o mejor dicho de otra manera, que tienen mucho más sentido que el mito, ¿no es cierto? Y es aquí cuando ya el mito ya pasa a segundo plano, o es destruido simplemente por el logos. Bueno, cuando nos damos cuenta de que
lo que aprendimos, ¿no es cierto?, hace tiempo en realidad no es logos, es decir, no es ciencia, y en realidad es mito. Entonces ahí, ¿no es cierto?, el hombre va siguiendo este camino, el camino del sentido, el camino de la razón. Y un ejemplo claro de esto, chiquillos, lo vemos en algunas obras de el gran padre de la medicina, Hipócrates, quien intentaba de dar una explicación racional a la epilepsia, que en esos tiempos era llamada la enfermedad sagrada. De hecho, chiquillos, bueno, ustedes pueden ver, pueden descargarlo quizás en alguna página. Está el Tratado de Hipócrates, un tratado sobre las enfermedades, ¿ya? Ese tratado de las enfermedades tiene un capítulo donde dice enfermedad sagrada, tiene por título enfermedad sagrada. Y uno dice, bueno, ¿cuál es esta enfermedad sagrada? Por las descripciones que hace Hipócrates, esta enfermedad sagrada sería una especie de epilepsia, ¿ok? Una especie de epilepsia que, imagínense en esos tiempos, o sea, la epilepsia es todavía, ¿no es cierto?, algo espontáneo. Entonces imagínense los griegos, 400 años antes de Cristo, o quizás más, veían una persona que le da epilepsia y ¿a qué le iban a...? ¿Qué creen ustedes que un griego, ¿no es cierto?, viendo a otro que se está, ¿no es cierto?, está teniendo convulsiones en el suelo, ¿qué creen ustedes que va a hacer? ¿Qué va a decir? ¿No es cierto? Como no tenía, ¿no es cierto?, la ciencia para describir aquel fenómeno, obviamente lo iba a referir a los dioses. Porque además la epilepsia era algo que nadie se salvaba en la antigua Grecia. Nadie se salvaba de la epilepsia. Por lo tanto, como no tenía explicación, una explicación racional o científica o médica, la gente empezó a llamarla enfermedad sagrada. Porque se supone que como no tiene explicación científica, entonces Dios, ¿no es cierto?, un Dios, que eran politeístas, un Dios, digamos, la puso en el hombre, ¿ya? Y le podía dar a cualquiera. Veían esto los griegos, que también podía darle a cualquiera la epilepsia, ¿ya? Por lo tanto, cuando se conoció esta enfermedad sagrada, los magos y purificadores de la antigua Grecia decían que los hombres que padecían esta enfermedad sagrada debían usar ciertos trajes y comer ciertos alimentos para evitar la enfermedad. Se dan cuenta que pareciera ser que ya surgía la figura de los charlatanes, ¿no es cierto? De hecho, si nosotros vemos en el Tratado de Epilepsia de Hipócrates, a quienes padecían esta enfermedad les recomendaban salmonete, manta rallada, mujol, anguila. O sea, en realidad les prohibieron estos alimentos, les prohibieron estos tipos de pescado, les prohíben la cabra, el ciervo, el cerdo, el perro, le prohibían el gallo, la tórtola, la abutarda. Y las hortalizas también se les prohíbe, la menta, el ajo, la cebolla. Y no solamente a los que padecían de esta enfermedad, o los que se sospechaba que padecían esta enfermedad, no solamente se les daba eso, sino que además se les recomendaba no vestir de cierta manera. Por ejemplo, los vestidos negros, alguien que se sospechaba que tenía epilepsia no podía vestir de negro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el negro aludía a la muerte. No acostarse sobre pieles de cabra, también era algo que no debía hacerse, ¿ya? Bueno, y así como esta enfermedad se suponía sagrada, los magos decían que las convulsiones que se ocasionaban dependían de cada dios. Por ejemplo, si había convulsión solo en el lado derecho, entonces era obra de la madre de los dioses Hera. Si la persona gritaba en el acto, entonces era obra de Poseidón. Si a la persona se le escapaba un excremento, entonces era obra de Enodia. Si las convulsiones eran muy repetidas, entonces era obra de Apolo. Si echa espuma por la boca, era obra de Ares. Si tenía convulsiones a la hora de dormir, entonces era obra de Hécate, ¿ya? Enodia y Hécate. Enodia era la diosa de los fantasmas y Enodia era la diosa de los caminos y Hécate era la diosa de los
fantasmas. Así que dependía, ¿no es cierto?, de cada dios. Estas fueron las tantas supersticiones por las que los magos se servían para embaucar a la gente. Hipócrates rechaza de lleno todas estas recomendaciones y nos dice que la enfermedad es de lo más humano que existe. Es decir, esta enfermedad que llamaban sagrada no tiene nada de sagrada. No tiene absolutamente nada de sagrada. Dice Hipócrates que la causa de esta enfermedad sagrada, que como habíamos dicho era la epilepsia, tiene su origen primeramente por herencia. Fíjense esto. Esto se dice que es cierto. Se dice que es cierto, es parcialmente cierto, que es por herencia, al igual que otras enfermedades como la tuberculosis, por ejemplo. Su procedencia biológica es del cerebro. O sea, Hipócrates dice, no, esto es tema del cerebro. No es tema de que usted tenga que comer algo, sino que es tema del cerebro. Esta enfermedad se presenta en los flemáticos y no en los coléricos, y desde ya se presenta en el embrión, en el útero. Ojo que, ¿qué son estos flemáticos y coléricos? Cuando usted dice flemático se refiere a una especie de tipo de persona, ¿ya? Se supone que el flemático tiene un temperamento, la persona flemática tiene un temperamento apático y se comporta o actúa con tranquilidad excesiva, con mucha indiferencia, ¿no es cierto? Entonces, el colérico es todo lo contrario. El colérico es la persona que, ¿no es cierto?, es irascible. Debemos tener en cuenta que ya en ese momento el cerebro está desarrollándose y la purificación, entiéndase limpieza, al momento de nacer es crucial. De no hacerse debidamente, es posible que el niño que crezca sea flemático. Por lo tanto, son los flemáticos los que tienen la epilepsia, la enfermedad sagrada, de acuerdo con Hipócrates. ¿Ya? Bueno, si la flema va descendiendo y encuentra cerrados los caminos en la sangre, el afectado se queda sin voz y se ahoga. Le sale espuma por la boca, le relinchan los dientes, agita espasmódicamente los brazos, pierde la razón y a algunos se les escapan los excrementos. ¿Cómo sucede esto?, se pregunta Hipócrates. Cuando la flema que se queda estancada en las venas no da paso al aire que debiera llegar al cerebro, a las venas, cavas ni al intestino, impide la respiración. Cabe destacar que este tipo de flema no es una flema cálida, sino que una fría. Cuando a los niños los ataca esta enfermedad, sus venas, que son pequeñas, no pueden dar calor a estas venas y cuando se enfrían mueren, ¿no es cierto?, a manos de esta enfermedad. En los adultos es mucho mejor porque sus venas son más anchas y pueden calentar la flema fría que eventualmente puede ingerir. En los ancianos esta enfermedad puede acaecer en invierno y la probabilidad de muerte es aún mayor. Quien es epiléptico sabe que lo es y por eso se aleja de la gente cuando sabe que le sobrevendrá un ataque. De esto podemos concluir que la epilepsia no tiene nada de divino, pues todo proviene del cerebro. Cuando este cerebro, ¿no es cierto?, se calienta o se humedece, vienen ciertos tipos de delirios y locuras, que por supuesto son totalmente humanas. De acuerdo con Hipócrates, nuestro cerebro es el intérprete de todas las afecciones y cosas que sentimos, y este necesita de aire para funcionar. Por lo tanto, ¿se dan cuenta de este paso del mito al logos? O sea, primero teníamos los magos, ¿no es cierto?, los curanderos, estos de alguna manera charlatanes, por decirlo de alguna manera, que decían, no, mira, usted tiene que comer esto, usted tiene que vestir así, y así va a evitar la enfermedad. Cosa que no era cierto y a la persona le daban la enfermedad de todas maneras, porque era una enfermedad sagrada, decía, ¿no es cierto? En cambio, Hipócrates, ¿no es cierto?, da esta descripción que puede ser errónea, ¿no es cierto?, porque de hecho, si ustedes revisan, la causa de la epilepsia todavía es desconocida, ¿no es cierto? O sea, todavía no se sabe bien qué puede, digamos, hacer aparecer la epilepsia, ¿ya? Se dice, bueno, que la epilepsia se causa por una lesión en el cerebro, ¿ya? O que también, bueno, también puede tener una causa desconocida, pero la que normalmente, digamos, se sabe es que puede ser por una lesión en el cerebro. Entonces, pareciera ser que, por lo menos si Hipócrates, ¿no es cierto?, falló
en ese punto, ¿no es cierto?, de describir lo que era la epilepsia, estuvo más cerca de alguna manera de estos magos y estos curanderos que habían en ese tiempo. Recuerden que el tema de los fluidos, el tema de los humores en la antigua Grecia era muy, muy fundamental, ¿ya? Acuérdense que habían 4 tipos de humores, ¿no es cierto? Que estos humores eran fluidos. Por ejemplo, la sangre, la bilis, la flema, ¿no es cierto? Todos esos eran fluidos. Y si, por ejemplo, o sea, esos fluidos, ¿no es cierto?, se calentaban, a usted le daba, no sé, por decir, una fiebre. Y si se enfriaban, a usted le daba un resfriado. Era tan simple explicar las enfermedades de antes, ¿no es cierto? Y esto duró hasta hace mucho tiempo, chiquillos. Esto duró hasta el siglo XVIII. Imagínense, el siglo XVIII, la gente todavía seguía pensando en los humores, ¿ya? Bueno, y este es el paso, ¿no es cierto?, del mito al logos. O sea, nos deshacemos de lo que había sido considerado mito para, ¿no es cierto?, usar más bien la ciencia, la razón, ¿no es cierto?, contra este tipo de información que era además falsa, ¿ya? Bueno, podríamos pensar en todo caso, se puede pensar fácilmente que esto más bien es un paso del mito al logo del mitos, porque si Hipócrates, ¿no es cierto?, se equivocó en tantas cosas, se equivocó, digamos, hay muchas cosas en que Hipócrates se equivoca, nosotros tendríamos que decir que es un mito al paso, o sea, el paso del mito al logo, al mito del logos, perdón, parece un trabalengua esto, del mito, ¿no es cierto?, un paso del mito al mito del logos, y pareciera ser así, ¿no es cierto? Y después pasamos a otro mito del logos y a otro mito del logos y a otro mito del logos, y quizás hasta un punto, ¿no es cierto?, llegamos a lo que finalmente es el logos, ¿ya? Piensen ustedes que, bueno, recuerdo una vez que leía, no lo leí, recuerdo que vi en un video, ¿no es cierto?, un debate muy bueno entre Michel Foucault, ¿no es cierto?, y Noam Chomsky. Y Michel Foucault, bueno, dice que bajo en cierto periodo, ¿no es cierto?, se creía que las enfermedades, ¿no es cierto?, eran ocasionadas por Dios, por algo divino, igual como lo describe Hipócrates, ¿no es cierto?, una enfermedad sagrada, algo que depende de un Dios, pero después cuando la gente se da cuenta que llega el descubrimiento, ¿no es cierto?, del microscopio y empieza a ver que son bacterias, virus, ¿no es cierto?, que son cosas, ¿no es cierto?, pequeñas, que son las que en realidad nos hacen enfermar, ahí cambia el paradigma, ¿no es cierto?, cambia el paradigma, cambia todo y nos volvemos, ¿no es cierto?, pasamos al logos, ahí es cuando pasamos al logos, cuando ya no creemos, ¿no es cierto?, en estos mitos y vamos a ver lo que nos hace un poco más de sentido, lo que tiene causa. Yo creo que eso es más que todo, la causa de las cosas, porque cuando las cosas no tienen causa, uno normalmente, ¿no es cierto?, la interpreta como si fuera algo, o sea, como no tiene más opciones y conoce la religión, entonces vamos apuntando a la religión o al mito, ¿no es cierto? Pero la verdad es que uno pareciera que tuviera que suspender el juicio cuando no tiene la respuesta de algo. Uno suspende el juicio y ahí, ¿no es cierto?, ahí no cae, ¿no es cierto?, en el error de asignarlo a una cosa. Entonces pareciera ser que bajo una aproximación de tal estilo es mejor suspender el juicio, ¿ya? Pero suspender el juicio, ojo, no significa que yo me vaya a quedar de manos cruzadas y no vaya a investigar la causa, sino que voy a investigar la causa a través de las cosas que son, ¿no es cierto?, tangibles y las cosas que tienen una explicación mucho mejor que otra, ¿no es cierto? O sea, a esa voy a optar, por supuesto, ¿ya? Y bueno, eso además nos llevaría a otro problema quizás, o no quizás problema, pero nos llevaría a una discusión de que si esa es la verdad, ¿no es cierto? Si ese es el verdadero logos o si en realidad estamos pasando de un mito a otro mito del logos. ¿Se dan cuenta? Entonces pareciera una discusión de nunca acabar, pues chiquillos, pareciera una discusión de nunca acabar, pero una discusión que es interesante. ¿Realmente hay un paso del mito al logos? ¿Realmente hay un paso de la superstición
a la ciencia, ahí uno tiene que elegir, ¿no es cierto? Ahí uno tiene que elegir si en realidad considera que es un paso del mito al logos, o en realidad es un paso del mito al mito del logos. Bueno, tenemos que pensar también que, como Hipócrates era un médico, ¿no es cierto? Él también estaba por el lado de la ciencia. Y además otra cosa, chiquillos, todos los profesionales, vamos a decir, de la antigua Grecia debían también ser filósofos. Yo recuerdo cuando leía los tratados de Hipócrates, que Hipócrates no solamente hablaba de, ¿cómo se llama?, de la medicina y de los grandes médicos de la antigua Grecia, sino que además hablaba sobre Parménides, hablaba sobre Heráclito, hablaba sobre filósofos. O sea, pareciera ser que todo, ¿no es cierto?, todas las profesiones debían saber filosofía. Incluso los matemáticos tenían que saber filosofía, tenían que haber leído, ¿no es cierto?, a los grandes filósofos. Y eso yo creo que es algo también que hace mucha falta en nuestro país y en el mundo. O sea, que las profesiones, ¿no es cierto?, tengan una formación filosófica, deben tener una formación filosófica para reflexionar aún mucho más sobre nuestra realidad. Hipócrates lo hizo así y pudo, ¿no es cierto?, disolver este mito, ¿no es cierto?, de la enfermedad sagrada, diciendo que en realidad esta enfermedad no tiene nada de sagrado y sí tiene mucho de humano. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por visitar el blog. Muchas gracias por escuchar este podcast. Vamos a tener muchos más. Estamos en cuarentena, así que hay un poquito de tiempo. Ya no están los costos de transacción, ¿no es cierto? Ya no tengo que ir al trabajo. Usted no tiene que volver del trabajo. Por lo tanto, hay una platita, ¿no es cierto? Hay un dinero que se ahorra, ¿ya? Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense. Comenten. Den like. Y suscríbanse. Chao.